Me toca moderar la primera sesión después de la comida, que es todo un reto, sobre todo no por los que moderan, sino por ustedes, porque es la parte que sigue del postre. Y bueno, tenemos un excelente trabajo de modelo de insumo producto regional en México, que más bien no es sobre el modelo, sino qué impacto ha tenido en la literatura, una aproximación bibliométrica dada por dos investigadores de una región del país. Uno de ellos es un pionero. Cuando alguien trabaja con un pionero no puede ser pionero, ¿verdad? Eres el que acompaña al pionero. Entonces está Noé Aarón Fuentes y Alejandro Brugués del COLEF de Ensenada y de Tijuana, entiendo yo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Aunque dice que de Cuba viene Alejandro, pero eso nos lo explicará después. Muy rápidamente presentaré a nuestros ponentes. Después tenemos a nuestro comentador designado, a don Joaquín Quiloto, que va a comentar otro trabajo, ahora en español otra vez, o en inglés. Entonces, bueno, muy rápidamente, el doctor Aarón Fuentes, además de sus múltiples méritos, tiene uno muy importante, que es presidente de la Asociación Mexicana de Matriz e Insumo Producto. Entonces les sugiero que lo traten con mucho respeto en los comentarios que ustedes tengan, porque mañana hay una sesión sobre qué va a pasar con esto, y él no es rencoroso, pero tiene muy buena memoria. Es director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, tiene doctorado en Economía con el país vecino en California, en Irvine, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, una cantidad de libros y artículos que, bueno, ustedes conocen mejor que yo. Alejandro Brugués, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de California, maestro en Economía Aplicada también y licenciado en Economía, investigador también del COLEF, pertenece al sistema de investigadores de CONACYT. Bueno, todas las credenciales las tienen, las publicaciones las tienen, es un gusto tenerlos acá. Y dado el tema, si les parece 40 minutos y luego pasamos y presento a los comentaristas. Adelante, un honor tenerlos aquí. Gracias. La presentación la va a hacer Alejandro. Yo, sin embargo, quiero agradecer, digamos, la invitación que nos hace Pablo Ruiz, quien ha tomado el liderazgo en la organización de la Conferencia Internacional de Insumo Producto, y con el apoyo del INEGI y con la Facultad de Economía. Gracias por todo el apoyo, Pablo. Y la presentación no se refiere tanto a la técnica, se refiere más bien a llamar la atención de cómo está incrementándose el volumen de producción académica del tema de insumo producto a nivel regional. Gracias. Bueno, yo me sumo también al agradecimiento a los organizadores del evento por esta invitación. Realmente lo que vamos a presentar es un intento por resumir lo mucho que se ha hecho de producción de matrices de insumo producto a nivel regional en México. Como ya platicaba con algunos, las matrices de insumo producto regional en México también tienen una larga historia en la producción académica nacional. Las primeras versiones de que tenemos referencias son desde mediados de los años 60 y a partir de ahí ha habido, digamos, una producción continua. En algún momento dominaron los métodos de investigación que requerían de información directa. Se hicieron bastantes trabajos al respecto. Luego también ha habido fases donde ha habido parte de trabajos que han sido de encuestas indirectas o de métodos indirectos de una manera general. Pero, digamos, se ha abarcado en buena medida una variedad de métodos que es importante y que es importante también que están documentados en los trabajos de diferentes autores que vamos a revisar en esta aproximación bibliométrica que vamos a hacer con nuestra presentación. Tenemos que hacer primero referencia, digamos, a que nuestro trabajo pues le debe mucho a todo lo que avanzó Walter Aizar sobre la ciencia regional y como mencionamos aquí en esta lámina, mencionaba que su trabajo hacía una distinción entre los modelos de insumo producto nacionales y 3 modelos espaciales, regionales, interregionales y multirregionales. De manera tal que, digamos, es parte de lo que nos inspira y queríamos rendir un homenaje al profesor Aizar.
Así no es fácil, ¿verdad? A veces falla la tecnología. Bueno, en términos generales, digamos, lo que va a guiar esta presentación es presentarle algunos conceptos sobre lo que es el análisis bibliométrico. Vamos a hacer una presentación muy general y esquemática de los modelos regionales de insumo-producto, y luego vamos a hacer el análisis bibliométrico partiendo del análisis de la teoría de redes. Finalmente vamos a presentar algunas conclusiones que puede ser, digamos, una importante luz sobre lo que es el trabajo que se ha hecho en insumo producto regional en México. En términos generales, seguimos dos definiciones de lo que es bibliometría. La primera está definido como la aplicación del análisis cuantitativo en las referencias bibliográficas de un campo de conocimiento. Y la segunda también lo describe como una aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en el estudio del uso de los documentos y los patrones de publicación. Tratamos de seguir estos dos porque pensamos que no solo es importante qué se ha hecho, sino también quién lo ha hecho en el país y dónde se ha publicado. Serían los dos grandes elementos de esta parte. La bibliometría se puede utilizar para dos campos fundamentales de referencia. La primera que tiene que ver con estudios descriptivos y la otra que tiene que ver con estudios de evaluación. El primero de ellos se relaciona con tratar de cuantificar quiénes han contribuido, qué países, qué autores, diferentes tipos de categoría de la producción académica. Y el otro tiene que ver con el uso que han tenido esa producción académica por parte de otros investigadores dentro de la temática, que tiene que ver con el análisis de las citas de estos artículos académicos. Bueno, como ya mencionábamos, la historia del insumo producto en México ya lleva una larga tradición en México. Dentro de este trabajo nosotros estamos interesados en estudiar las tendencias y el crecimiento que ha tenido el campo de el insumo producto regional, que en lo particular, digamos, es un campo que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, sobre todo influenciado por la publicación de nuevas matrices por parte del INEGI. Algunos de esos trabajos han quedado fuera del análisis que vamos a presentar porque se han producido en forma de tesis de estudios de posgrados que no quedan cubiertas por lo que estamos utilizando como base para este estudio, y el otro es en base a publicaciones en forma de libro que tampoco formaron parte del análisis que estamos haciendo. El análisis que estamos haciendo, tratamos de identificar estas tendencias a partir de las publicaciones en artículos académicos publicados en revistas científicas listadas en diferentes índices. También tratamos de identificar las tendencias de quiénes son los autores de estos artículos de investigación académica, presentar las tendencias que hay en estas publicaciones y hacer a partir de ello un análisis de redes para resumir de cierto modo toda esta producción en indicadores sintéticos y claros. Entonces, la matriz insumo producto regional recientemente, digamos, desde que ha acelerado este proceso de globalización económica, ha ganado cada vez un mayor lugar, precisamente por el incremento de la importancia de las regiones en el contexto mundial más allá de las naciones. Todas las presentaciones que nos antecedieron han tratado la economía nacional como si fuera una unidad, y cuando nosotros analizamos otros niveles de la economía vamos a ver que tenemos diferentes niveles económicos, diferentes estructuras sectoriales, que nos hace que ya esa unidad de lo que se refería como una nación, vamos a ver que está compuesto por una diversidad
de regiones, estados y otro tipo de niveles subnacionales. A eso es a lo que nos enfocamos, porque también notamos que hay una ausencia más o menos generalizada de disponibilidad de herramientas de análisis económico. Y como ustedes saben, el insumo producto es una de las herramientas de análisis económico que tiene muchas bondades para analizar la economía, no solo con un contexto general, sino también en términos de sus relaciones estructurales y sus impactos en otro tipo de áreas. En este contexto tenemos que recordar que el INEGI publicó recientemente hace unos 5 años, ¿verdad?, la matriz que se refería a los datos del 2003 y tiene anunciado, como ya nos mencionaban en la mañana, que la matriz de insumo producto del año 2008 va a estar disponible en un par de semanas antes de que acabe el mes de agosto. En este contexto, lo que hemos notado nosotros a partir de nuestro trabajo y a partir de la conformación de la Asociación Mexicana de Análisis de Insumo Producto es que los esfuerzos por construir matrices de insumo producto a niveles subnacionales es todavía un área de mucho interés de muchos investigadores en México. Y es un área que ha tenido mucho desarrollo en términos de los trabajos que se han hecho a nivel de estudiantes de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado. Y es, digamos, un campo donde esta fuerza joven de investigadores que están en formación todavía ha tenido una aportación importante que queremos reconocer, aunque no formaron parte de este estudio. En términos generales, digamos, pudiéramos hacer una disección de una región, considerando que la misma está compuesta por un sistema productivo que tiene sectores, compradores y vendedores, que se relaciona no solo con el resto de los países, sino también que se relaciona con el resto de las regiones. Si habláramos de cuestiones de disponibilidad de datos, en estos casos, por ejemplo, es inexistente los registros de transacciones regionales que permitan hacer estimaciones del comercio con mucha precisión basada en datos, pero hay métodos de estimación que nos permiten subsanar estas deficiencias. Tenemos la acción de los gobiernos, no solo nacionales, sino también locales. Tenemos diferentes patrones de ahorro, inversión. Los hogares conforman una variedad importante y finalmente lo que tenemos a nivel regional es una composición industrial que, si bien guarda similitudes con la composición nacional, tiene particularidades que deben ser tomadas en cuenta cuando se hacen análisis de insumo producto regional. Bueno, en el contexto de la producción académica de insumo producto o toda la tradición de generar modelos regionales, vamos a hacer una mención aparte de los métodos que tienen que ver con encuestas. Si bien son métodos que producen resultados muchas veces muy precisos, realmente son muy costosos en tiempo, esfuerzo y dinero. No obstante, digamos, hay algunos estudios en México que han tenido esa línea de investigación como su fuente. Hay otro tipo de métodos, que es los que tratamos de mencionar acá, que tienen que ver con estudios que hacen estimaciones no basadas en encuestas. En esos términos, estos métodos no basados en encuestas tienen dos visiones en general. Una visión que es como si analizáramos la economía subnacional en términos de una economía aislada del resto de las regiones y del país, y la otra cuando hacemos análisis de una región en el contexto de un modelo birregional o un contexto multirregional donde tenemos interacción entre todas las regiones que conforman el sistema. La variedad de métodos que se han utilizado es bastante amplia. Se han utilizado cocientes de localización, desde simples hasta los coeficientes de Fleck o otro tipo de variantes
de cocientes y de industriales, modelos gravitales o ajustes oferta-demanda. En términos generales, esos serían los métodos que se han utilizado. Rápidamente, si revisamos un esquema muy sencillo de insumo-producto, lo que tenemos es, digamos, un esquema de la economía donde registramos tanto compras como ventas por sectores económicos. Si analizamos por filas, tendríamos los resultados de quiénes son los destinos de la producción. Si analizamos cada una de las columnas, tendríamos cómo se generan esas producciones, o serían las funciones de producción que nos permiten llegar a esos resultados. Hay dos grandes bloques de análisis, uno que tiene que ver con demanda intermedia y otro que tiene que ver con demanda final. La distinción principal radica en que si los flujos que estamos registrando continúan formando parte de la circulación de bienes en la economía o forman parte de un consumo que ya deja de ser parte de los flujos de la economía. Generalmente se trabajan modelos que son cerrados y vamos a saltar a esto. Son modelos cerrados. A partir de este tipo de modelos se consideran tres matrices básicas. No son las únicas, hay más, pero en términos prácticos vamos a mencionar estas tres. La primera que viene que ver con la matriz de transacciones, que es la que refleja los flujos de compras y ventas entre cada uno de los sectores, que puede ser expresado en términos de coeficientes técnicos, haciendo la relación entre estos flujos con los totales de producción por cada una de las columnas, y otra es la matriz inversa de Leontief, que nos expresaría los requerimientos directos e indirectos que tiene para cada uno de los sectores. Hay otro tipo de modelos que son cerrados en términos de hogares, incluiríamos otro tipo de efectos. Hay matrices de coeficientes que no son vistas en términos de funciones de producción, sino más bien en términos de funciones de distribución, etcétera. En esos términos, entonces, quedaría presentado lo que es la generalidad del análisis de insumo-producto, que la gran diferencia con los modelos nacionales es la manera en que vamos a interpretar los coeficientes de comercio regional o cómo se relaciona esta región con el resto de las regiones. Vamos a hacer uso de algunas cuestiones de teoría de redes para presentar el análisis bibliométrico, pero es, digamos, una técnica que no es ajena a los análisis de insumo-producto. Ha habido aplicaciones que utilizan esta técnica para calcular los sectores claves, los multiplicadores, etcétera. En términos general, la teoría de redes lo que nos trata de presentar es las relaciones que hay entre actores que son vistos como nodos o vértices o actores o puntos y que están vinculados o no con ejes, líneas, arcos, que pueden estar representados por la presencia o no presencia, si es una matriz de tipo dicotómica, o por la magnitud de la relación, si consideramos el valor que tiene esa relación. Esas matrices pueden ser representadas en términos de grafos. Los grafos estarían expresando si hay o no hay relación entre los sectores, la magnitud que tiene esa relación, y a partir de aquí es que se pueden comenzar a calcular otros indicadores agregados a partir de la relación que hay entre los sectores de la economía. Ya aplicado, como mencionaba alguien con anterioridad, hay varias matrices que se pueden calcular a partir de la relación que hay entre los sectores económicos o, de una manera general, entre los agentes que están relacionados por estos arcos. Tres conceptos fundamentales: es una matriz de adyacencia, que tiene que ver si hay una relación directa entre los actores o entre los sectores que yo esté analizando. Una matriz de caminos,
que tiene que ver con la posibilidad que hay de estar relacionados, al menos indirectamente, entre un sector y otro, y una matriz de conectividad que nos da la cantidad de relaciones que tiene un nodo con el resto de los nodos que hay en el sistema. A partir de ahí, digamos, se puede calcular, entre otras medidas, el grado de descentralidad que tiene un nodo. Y ese grado de centralidad nos puede dar, digamos, qué tan importante es ese nodo en términos de la articulación de toda la red. Y esa centralidad es a lo que nos podemos referir, por ejemplo, en términos de sectores claves de una economía, porque es quien tiene mayor relación con todo el conjunto o con el resto de los sectores de esa economía. Con estos elementos, entonces, nos dimos a la tarea de analizar la producción de artículos académicos temáticos sobre matrices de insumo producto regional. Y se revisaron artículos que estuvieran disponibles en páginas web, que estuvieran listados en los índices que mencionamos acá y que estuvieran en esas bases de datos. Se hizo un proceso de depuración a partir de palabras clave y a partir de, digamos, otros mecanismos que nos dejaran nada más con la producción académica que era de interés analizar. Se utilizaron básicamente 3 software para hacer todo el análisis que se está presentando aquí. El primero es SITKIS, que es para hacer el análisis bibliométrico a partir de esta noción de redes. El otro es el Access, para generar la base de datos con la información de los artículos académicos. Y el otro es algo que se llama UCNet, que es el que nos permite hacer esta representación en grafos de las matrices que estamos determinando. ¿Qué tiempo llevamos? Llevas la mitad. La mitad, ok. Bueno. Faltan 20 minutos. Excelente. Los resultados del análisis es lo que presentamos acá. Lo que queremos destacar de los resultados de este análisis es, en primer lugar, cuando hacemos el análisis de cuáles son las palabras claves más utilizadas en los artículos académicos, en México notamos 3 grandes grupos. El primer grupo, que tiene que ver con menciones a palabras claves como modelos de insumo producto regional, coeficientes regionales de comercio y multiplicadores regionales, que nos da una indicación de que todos estos hacen análisis que son de corte regional a partir de coeficientes nacionales. Es decir, utilizan métodos de regionalización. Otro de los grupos que se nota cuando hacemos este análisis son los que mencionan palabras claves como clúster, cadenas de producción, sectores clave y estrategias de desarrollo económico, que nos está hablando de un grupo de autores que hacen trabajos de insumo producto para obtener aplicaciones o análisis de los sistemas productivos a partir de matrices de insumo producto, y que tienen que ver con tratar de incidir en la definición de políticas económicas regionales. Y hay un grupo final que hace referencia a análisis estructural y descomposición estructural, que es un intento de llegar a hacer cálculos e interpretaciones a partir de los coeficientes técnicos que se obtienen en las matrices de insumo producto. Muchos de estos modelos regionales de insumo producto, digamos, han sido publicados en revistas nacionales. A partir de referencias que tenemos de estudios de esta naturaleza, digamos, en otros contextos internacionales,
lo que se observa es que las principales revistas que publican artículos de insumo producto a nivel internacional son Economic System Research, Review of Economics and Statistics, Journal for Regional Science and Econometric. Esas serían las revistas que a nivel internacional publican más trabajos que tienen que ver con estudios de insumo producto regional. Esas revistas, digamos, no son donde generalmente se publica por parte de los investigadores mexicanos. En términos de los investigadores mexicanos, las revistas más utilizadas o las revistas utilizadas son las que con algún esfuerzo pudiéramos ver en la gráfica que estamos presentando. Se mencionan las revistas Estudios Económicos, Análisis Económicos, Ensayos, Revista de Economía, Comercio Exterior, Frontera Norte, Economía Mexicana y Problemas del Desarrollo. Esas serían, digamos, las principales. Y en términos del análisis de redes que estamos presentando, las que tienen mayor centralidad son Economía Mexicana, Nueva Época, Problemas del Desarrollo, Momento Económico y Comercio Exterior. Son los que hay mayor producción en términos de ellos, ¿sí? Entonces, en esos términos, digamos, sí se observa que hay un retraso, digamos, en publicar nuestro trabajo en revistas académicas internacionales. Y ese pudiera ser un importante eje a futuro. A partir de ahí también se detectan, a partir de las citas que hay entre los trabajos, la interacción que hay entre los académicos que se dedican a insumo producto en México. Y esto se hace también en términos de este análisis de redes. Lo que se presenta aquí, digamos, son los principales autores que se mencionan en estos artículos académicos en revistas mexicanas. Dentro de estos autores, los más referenciados, digamos, es el trabajo que se hizo Dávila en la revista Economía Mexicana. También acá se han representado tres símbolos diferentes, uno que tienen que ver con un triángulo que está representado en azul, que son los trabajos que tienen que ver con métodos de regionalización, que usan matrices birregionales o sencillas regionales. Los cuadrados lo que tratan de ver es la estructura de la economía y la representación en las matrices, y los círculos los que tratan de analizar los flujos de comercios y las relaciones de interacción y de desbordamiento entre sectores. Dentro de las principales conclusiones que llegamos nosotros después de realizar este trabajo es que hay una necesidad creciente de contar con este tipo de herramientas en economías regionales, y que eso puede ser uno de los principales estímulos para el desarrollo de modelos de insumo producto regional en México. La publicación de la matriz ha sido uno también de los importantes estímulos para el desarrollo de trabajos de esta naturaleza, y con el anuncio que nos hacen de publicar una nueva matriz en pocas semanas, estoy seguro que va a ser un importante estímulo para la producción académica en matrices de insumo producto. El otro asunto importante es que continúa siendo un objetivo importante de muchas instituciones contar con herramientas de esta naturaleza para hacer análisis de insumo producto regional, y digamos toda esta variedad de técnicas
realmente trata de evadir los costos que tiene la realización de unas matrices de insumo producto a partir de métodos basados en encuesta, aunque los métodos basados en encuesta continúan siendo aplicados en diferentes estudios a nivel regional e interregional en México. Finalmente, digamos, los modelos regionales de insumo productos, si bien tienen una larga traducción, digamos, no han sido lo suficientemente explotados en términos de publicaciones académicas. Hay todavía, digamos, un retraso en producir muchos más artículos académicos en materias de modelos de insumo o producto regional, aunque sí se ha notado un incremento importante en la última década y basado en el conocimiento que tenemos de la realización de otro tipo de estudios reportados en tesis y en otro tipo de publicaciones, sí nos da la idea de que a futuro va a ser una importante área en expansión para los estudios regionales en México. Y finalmente lo que queríamos hacer notar era que en base al interés compartido de todos los investigadores de insumo producto en México, en el año 2012 se creó la Asociación Mexicana de Insumo Producto, que nos conjunta a más de 15 instituciones públicas y privadas, centros de investigaciones y universidades, y otros 3 instituciones o organismos de otra naturaleza en esta comunidad de intereses que es la Asociación Mexicana de Insumo Productos, que hay más de 100 integrantes de esta Asociación de Insumo Productos, y que ya hemos hecho algunos encuentros, sobre todo para impulsar los estudios de esta naturaleza en México. Finalmente, no quisiera terminar sin mencionar que lo que se presentó acá es el resultado de un trabajo conjunto entre el doctor Noé Aarón Fuentes, Alejandro Brugués, un servidor, Lilian Albornoz y Ortiz Pech. Sí, ¿verdad? Y Rafael Ortiz Pech. Rafael Ortiz Pech fueron los que colaboramos y contribuimos al desarrollo de este trabajo que les presentamos acá. No sé si quieras mencionar algo, Noé. Iba a ser el reconocimiento para una de las jóvenes promesas del insumo producto, que es Liliana Albornoz, pero ya lo hizo Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias por tan interesante trabajo y la presentación muy didáctica y llena de humildad, porque se saltó Alejandro que en la gráfica 5 de la estructura de los autores más citados están 2 aquí y hay otro sentado por allá, que es el doctor Aroche, y seguramente hay más. Entonces, mis respetos en ese sentido. No sé si la muestra estaba sesgada, pero me imagino que no estaba sesgada, ni mucho menos. Pero felicidades, de veras, un gran trabajo. Y bueno, pasando con esta estructura de clústeres, ahora tenemos 2 comentaristas de vienen de 2 países que son también potencias futboleras, como los ponentes, que son Brasil y los Países Bajos. Entonces pasamos con el doctor Joaquín Giloto. Voy a hacer una muy breve presentación porque algunos seguro lo oyeron en la mañana, ¿no? Ya no. Bueno, en esencia ha publicado de todo. Tiene 20 años de carrera, 200 trabajos en este tema. En particular, especialista en economía regional, que ese sería el caso del tema que estamos tocando ahora, en insumo producto. Y está ahora de profesor visitante en un lugar del cual el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación, donde estaba Ali Samsen, que en paz descanse, y es un gusto tenerlo acá, Joaquín, y luego presento a nuestro otro comentarista. Gracias. Como antes, voy a hablar en inglés. Es un buen
una buena ponencia. Disfruté mucho de leerlo. Me parece a mí que una de las cosas que le gusta a uno ver en una buena ponencia es que a veces plantea más preguntas que respuestas, y me parece que ese es uno de los buenos puntos de este artículo, de esta ponencia. Mis comentarios están en tres direcciones, porque una cosa que hizo esta ponencia de forma excelente es darnos una imagen de la publicación de estos modelos de insumo producto regional, presentando el caso mexicano. Sin embargo, al hacer eso, siempre esperas que surjan otras preguntas que no enfrentan en la ponencia, pero quizás algunas de esas preguntas son motivo de un segundo, tercero o cuarto artículo o ponencia. Ese es uno de mis comentarios se van a dirigir en el sentido de que, porque realmente me gusta la metodología, la forma en que lo hicieron, pero hay otras cuestiones que quizás sería bueno que incluyera esta ponencia. Todas estas ponencias son usando términos de economía política en torno a la economía mexicana. De hecho, la ponencia es el resultado de la aplicación de economía política, o bien es solamente insumos o sugerencias para los elaboradores de políticas para que desarrollen sus políticas. Esa es una pregunta que quizás sería interesante tener información al respecto dentro de la ponencia misma. Otra cosa es si pudiéramos tener algo de información sobre los insumos regionales, los modelos regionales, para qué años se construyeron, para qué regiones, si hay una serie de tiempo, si este modelo está disponible gratuitamente para toda la comunidad, si están restringidos para los usuarios. Sé que es mucha información, pero eso ayudaría a entender un poco más la literatura sobre este tema. Otra pregunta que surge es, usted muestra una concentración de las publicaciones en pocos autores. ¿Por qué pasa esto? Me pregunto. ¿Hay poco interés entre la Academia Mexicana en este tipo de análisis insumo producto, o es tan especializada que la gente ni siquiera trata de escribir este tipo de análisis a nivel de no incluyen estos análisis a nivel graduado o posgraduado? ¿Por qué está tan concentrada la publicación en pocos autores? Otra cuestión es, ¿por qué no preguntan en más revistas internacionales? ¿Es porque la gente no quiere tomarse la molestia a traducirlo al inglés para poder publicar en revistas internacionales? ¿O bien es porque el tema de la investigación se dirige más a la economía mexicana y consideran quizás que no sea de interés a la comunidad internacional, no hay interés internacional en este tema? ¿Por qué no publican tanto en las revistas internacionales, revistas especializadas, obviamente? Esto plantea otra pregunta. ¿No publican en revistas internacionales por estos dos aspectos que acabo de mencionar? O quizás no quieren escribir en inglés, o se enfocan más en la parte interna, o hay una falta de integración quizás de la Academia Mexicana con la comunidad internacional, y eso quizás sea una razón de que no están expuestos a la comunidad internacional, a la comunidad académica internacional, y que eso no les da el incentivo para publicar en el exterior. Si pudiera incluir estas respuestas en el artículo, en la ponencia, sería muy bueno, porque nos permitiría entender un poco más sobre la situación aquí en México en este sentido. Considerando todo esto, y si hacemos este primer análisis, quizás quieran contestar otra pregunta. Considerando esta situación, ¿qué se podría hacer para que los artículos mexicanos se pudieran publicar a nivel internacional? Esa es una sugerencia, otro planteamiento. Quizás un segundo artículo sería sobre cómo la situación en México se compara con la situación en otros países, como por ejemplo con Brasil.
Quizás en el pasado, en la academia brasileña, por lo general, no solamente en este campo de insumo por producto y en otros campos no publican tanto en el exterior, pero a partir de hace pocos años están haciendo las publicaciones brasileñas más visibles. ¿Por qué se da eso? En el caso de Brasil es porque el Ministerio de Educación ha echado a andar programas de grado en Brasil, y para tener un buen lugar en estas instituciones necesitas tener publicaciones, iniciativas internacionales, así que es una iniciativa para publicar en el exterior. Así que podrían comparar el caso mexicano con el de Brasil. Específicamente estoy hablando del caso de Brasil porque es el caso que conozco, pero quizás otros países que enfrentan los mismos dilemas, las mismas promesas. Quizás sería para una segunda o tercera presentación, ponencia. Otra pregunta es, ¿no tomaron en cuenta el factor del impacto en el registro de otras bases de datos? No hablan sobre el factor del impacto, quizás de alguna forma u otra. Si tienen información, quizás podrían incluir este análisis del impacto, el factor del impacto. Otra pregunta es, ¿por qué solo aparecen autores mexicanos? ¿Por qué no incluyen otros autores de otros países que trabajan en México? Esto se remonta, por supuesto, al comentario anterior que hice con respecto a la poca integración de la Academia Mexicana con la Academia Internacional. Sé que son muchas preguntas, muchos comentarios, muchas ideas, pero más en el sentido de tratar de mejorar todo el conjunto del artículo, de la ponencia, de la presentación, porque me parece que tienen una estructura básica buena, pero necesitan todavía incluir un poco más de dulce al papel. Pero realmente disfruté la lectura de este artículo, de esta ponencia. Gracias. Thank you very much. Now we have our other commentator, Professor Jean, I'm sure I'm not going to pronounce your surname properly, Osterhaven. He's professor of spatial economy at the Groningen University. He has been professor at other universities as well, a specialist in interregional analysis input-output. His thesis was on that, based on the Netherlands case. He's wrote more than 10 books and more than 130 scientific articles in journals, some in English that I can pronounce and others in Dutch that I won't destroy. And taking up the comment of the previous commentator of how to publish in international journals, I want to underline that Professor Jean is member of the board of the Brazilian Review of Regional Studies, the Quadrish Economy, Papers in Regional Science, whatever, Economic Systems Research, and the Australia Journal of Regional Studies. So having commentators of so many prestigious journals, members of these journals, it would perhaps solve this problem. Thank you very much. I'll give you the floor, Professor. Muchas gracias por su introducción. Y dispensen que llegué un poco tarde, pero tuve una conversación muy estimulante con una colega joven que me distrajo. Ese es mi pretexto, discúlpenme. Pablo también. Bueno, te agradezco por la invitación. Ha sido, bueno, salvo por las primeras presentaciones en la que mi aparato de traducción no funcionaba, pero me perdí la parte oficial, pero la parte científica la pude seguir. En lo que refiere a mis impresiones principales. Bueno, algunas de las conclusiones son paralelas a lo que se acaba de mencionar, pero lo interesado es que hay un grupo de investigadores muy bien conectados dentro de México. También lo que vemos es que algo que faltó mencionar, que hay tres grupos. Hay 4 grupos conectados. Yo pondría el 4 en primer lugar. Bien el diagrama, que era lo peculiar, era que los
artículos de construcción no, bueno, estaban dominando las citas. Los 4 están relacionados con estimaciones de coeficientes de insumo, porque solo la mitad del coeficiente es técnico, el otro es comercial, y no es la aplicación de uno técnico y uno comercial, y por eso lo llamamos un coeficiente de insumo, para que no piensen que no hay tecnología. Y lo que yo diría, lo que también me llamó la atención fue que las aplicaciones eran bastante estándares. Mi primera pregunta es: ¿será eso resultado de la metodología del análisis bibliométrico? Y otra pregunta que me surgió fue si sería posible entender el impacto de lo que acontece en México para el resto del mundo. Y bueno, ya se indicó esto, pero también es interesante que la primera pregunta que no se contesta de forma explícita es cuál es el impacto de las investigaciones en el resto de México en el resto del mundo sobre México. Entonces, si tienes estos 33 artículos con las citas al final y el autor se está basando en estos 33, está seleccionado con base en palabras clave insumo producto, ¿por qué no matrices de contabilidad social u otros términos así? Porque ahorita el único artículo que tenemos es de Núñez y Mendoza sobre SEM, pero SEM es muy importante para desarrollar países y regiones, y no me sorprendería que hubiera artículos mexicanos sobre las matrices de contabilidad social. Deben existir a nivel regional, además, yo esperaría, y ese es el asunto a atender. Y bueno, etiquetas como regional y birregional ¿por qué no agregar cosas como local también? Y entonces quizá así habría un análisis interno de México más interesante, y eso nos habría también posiblemente dado más información sobre cosas en otro del mundo, porque aquí tenemos muy pocos autores. Bueno, ¿qué más? La interacción. Hay un artículo sobre México que tiene a nivel de insumo productos en inglés, pero no hay impacto de vuelta con lo que sucede en México. Fue un lobo solitario por ahí. Mi impresión, y esto es lo que posiblemente puedes empezar a escribir en inglés si superas tus barreras psicológicas. Hacer estudios comparativos. Por ejemplo, México y Brasil son países comparables, datos comparables, ver qué diferencias interesantes y asuntos en común aparecen, y también componentes principales. ¿Qué significa eso? Es algo a nivel de factores. Tal vez se dicen esto es muy interesante y demás, y análisis de red. Bueno, mi impresión es que el análisis de red es una fuerza. Entonces también es posible que haya innovaciones locales, metodológicas, y eso es algo que podría ser publicado, es algo que el resto del mundo podría tomar en cuenta. Y dentro del contexto mexicano, tener tablas de insumo producto podrían ser útiles. Hay algunas en el mundo, pero yo no veo mucho aquí. Tal vez sería interesante. Para México, ¿qué sucede con la interacción inversa? Bueno, eso no nace del estudio bibliométrico, sino de la introducción y
A partir de eso, mi conclusión es que parece, y tal vez me equivoco, que no están al tanto que hay un prejuicio en todos estos cuestiones en los coeficientes de oferta-demanda o de lugar, ya que explícita o implícitamente no van de A a B y de B a A. Hay cross-holding en ambos y cuando hay cross-holding hay dos métodos de no, por ejemplo, de no encuesta. Y otra cosa que me llamó la atención y lo que veo es que en tanto hay un impacto de las publicaciones internacionales es hacia el norte nada más. Solo no presta atención a Europa, a Japón, solo Estados Unidos. Entonces hay a la gente de Estados Unidos les encantan los coeficientes de insumo, producto, pero bueno, hay más lugares en el mundo que hay que prestar la atención. Otra cosa, no creo que se deben crear matrices o tablas regionales, insumo, producto. Deben hacer tablas birregionales, no hagan regionales, hagan cuando menos birregionales. ¿Por qué? Porque con una tabla nacional, esta tiene que ser dividida en 4 celdas, entonces tienes columnas y controles de columnas y de filas, y en el Journal de Regional Science, bueno, se propuso una metodología, y Holanda y otros países que hacen regional y birregional están usando servicios de exportación. Entonces, si tienes un poco de dinero, no necesitas mucho. El esquema más sencillo es selecciona 20 o 30 expertos de la industria, ve con los representantes, ve con alguien que ya conoce la industria del metal, haz una pregunta sencilla, tu resultado final, cuánto vendes en tu región, cuánto al resto del mundo, cuánto a tu país. En Holanda dijimos, bueno, aquí está la línea base, 100% del total. Son un poco tontos. Porque si sumas hasta 100 obtienes una estimación consistente, y pudimos mejorar las estadísticas holandesas que estaban mal en cuestión de exportaciones, y eso es muy caro. Pero si haces lo mismo, preguntas lo mismo a los expertos de la industria, 30 o 40, ellos dirán, sí, se puede, y luego puedes usar la metodología que funciona para esto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque las compañías están mucho mejor informadas sobre a dónde van sus salidas que a dónde, sus productos, que sus insumos. Solo en una fábrica de leche, si saben dónde viene la leche, ahí saben, o una lechera. Pero si le dices los lápices, de la tienda a la vuelta, pero de hecho las hacen, quién sabe. Pero una mayorista, si la mayorista no sabe, el mayorista, si le vendo a los mayoristas saben a dónde se envían los productos. No, esto es bastante confiable y no tienes el prejuicio sistemático que obtienes en cuestión de localización. Es el tipo de investigación que parece estar hecho de acuerdo con el poco de información que tengo de un artículo. Entonces veo multiplicadores, y lo que me está faltando aquí es el análisis de la descomposición circular. Es un tanto sencilla, pero es muy rica, muy descriptiva esta herramienta estadística, pero es bastante útil. Se ha hecho algo sobre los IO tables que pueden servir para los modelos computacionales.
Bueno, es una oportunidad que tienen con tantos datos. Empíricamente, ¿qué surge de los estudios que ya llevaste a cabo? ¿Son diferentes de los anteriores? Bueno, no sé. Bueno, esperemos a ver los resultados. Bueno, muchísimas gracias a los comentaristas. Hace años que no oía unas críticas que eran tan amigables, tan como consejos de empujar la frontera. Me imagino que los autores quisieran responder antes de que yo le dé la palabra al auditorio. Buenas tardes. Voy a tratar de responder a algunas de las preguntas. Cuando construimos este proyecto, lo que queríamos entregarles a los colegas internacionales es que hay un aumento en la producción académica en el tema de insumo producto regional, que la comunidad está muy bien cohesionada, que muchos de los autores son muy jóvenes, pero sin embargo que solamente publicamos en revistas en español, pero en revistas español con un alto grado de arbitraje. Lo que queremos es usar a la Asociación Internacional de Insumo Producto como el caballo de Troya para internacionalizar las carreras académicas de muchos de los jóvenes. Y ese es el mensaje que está abajo del proyecto que nosotros realizamos. Alex. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por los comentarios que nos hacen los profesores Guilotto y Osterhaven. Las respuestas a muchas de estas cosas realmente no es nada más nuestra, sino en general de la comunidad que trabajamos insumo producto. Sus comentarios son extremadamente importantes porque mucho del interés de haber constituido la Asociación Mexicana de Insumo Producto es precisamente mejorar este nivel de internacionalización y de intercambio académico con investigadores de otros lugares. Muchos de estos problemas sí lo detectamos y es parte de lo que tenemos previsto trabajar como parte de la Asociación Mexicana de Insumo Producto. No todos, evidentemente, pero sí, digamos, tomamos nota de todo lo que nos comentan acá para generar, digamos, una estrategia que nos permita dar a conocer nuestro trabajo también fuera de México, intercambiar con metodologías novedosas, análisis novedosos que hay tanto en el campo del análisis regional como los análisis nacionales también. Yo creo que parte importante de lo que estamos intentando con este tipo de eventos es precisamente comenzar este intercambio con la comunidad académica internacional sobre insumo producto, y creo que en buena medida sus comentarios nos van a ayudar mucho a avanzar en el conocimiento de insumo producto en México, y se los agradezco. Muchas gracias. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Quien quisiera, si se identifica, además de dónde viene. Pero por orden, por favor, porque son demasiados. Pueden pensar una pregunta, pero un comentario que quisiera. Bueno, perdón, esto es un poco confuso. Un comentario que tiene que ver con las redes, que debe tener elementos en los que nos interesan en el mundo, así que por favor escriban en inglés al respecto. Pero algo que me llamó la atención de estas publicaciones publicaciones sobre sobre insumo producto. Esto no aplica para bibliométrico, pero cuando haces análisis de red en insumo producto, lo que me llama mi atención
es que tienes la información cuantitativa sobre las ventas totales, así que hay un elemento de tamaño y esto pues te ayuda a un 0,1 y esto hay varios tipos de análisis sofisticados que ocurren en una matriz 0,1 y tiene que ver con el tamaño del cociente o del flujo, y sé que hay una red de capacitación y que se puede aplicar a la matriz total. ¿Es lo que hacen? Excelente. No todas las aplicaciones tienen una metodología de... No todas las aplicaciones son utilizando ceros, uno, sino que hay, por ejemplo, hay una determinación de sectores claves o multiplicadores utilizando análisis de redes. También todo el asunto de centralidad puede indicarnos sectores claves de la economía, los diferentes indicadores de centralidad que pueden ser importantes para esto, ¿no? Para contestar, solamente la matriz base es booleana. A partir de ahí todo es trayectorias o caminos o distancias que no son booleanas. 0, 1. Si no sale otra pregunta de alguien que no conozco, yo pregunto. Ustedes tocaron el tema de publicaciones, ya me salté, sorry. Pero también el tema de tesis que no son publicadas. Debe haber trabajos, sé que hay trabajos muy interesantes en esto que no son publicadas, que es un reto en países como los nuestros, que la gente hace la tesis, para empezar que la haga y la termine, pero luego que no la publica, y quizá hay todo un campo importante. Y sí. Ahora le doy la palabra, si quieren, a ¿qué era, Fidel o quién era? Digamos, no la incorporamos porque no son parte de las bases de datos y no tendríamos los campos necesarios para hacer el análisis junto con el resto de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, mucho del trabajo está en tesis y en documentos oficiales, pero no son parte de la publicación de journals. Ahora, en las tesis también domina el tema de modelo SAM, que es Social Counting Matrices. Está más en tesis que en proyectos publicados. Alguien parece que había alzado la mano porque lo detectó mi colega, pero luego me bajó la mano. Entonces, esto se complica. Nadie quiere alzar la mano y volverla a bajar. Fidel no quiere decir nada hasta el rato. Así que bueno. Bueno, dado eso, muchísimas gracias. Los invito a darles un aplauso a los autores que están acá y los que están allá, que si se quisieran parar sería muy bueno.